mi obra, algo parecido aquí lo que vemos en diciembre. Acabaron la obra y al mes siguiente el hierro cayó a mitad por la mitad, ¿no? Y empezó así a caer cada mes, porque ya no estaban consumiendo el hierro en esa cantidad y por eso el hierro empezó a bajar, ¿no? En este caso, no sé, el cambio de año, no sé, alguna cosa habría que hacer un análisis ahí histórico que sucedió en esa época con este componente y vemos que ahí está baja, ¿no? Aquí en cambio es perjudicial para uno como contratista porque en cambio le sale o tiene el riesgo, ¿no?, de que le salga un reajuste negativo. ¿Eso qué significa? Que más bien en lugar de que a mí me ajusten dinero, yo tengo que devolver dinero por ese concepto, ¿no?, porque bajó el hierro. Y eso sucedió, les cuento, en ese año 2008-2009, cuando los chinos terminaron de construir, el hierro, como les decía, bajaba, ¿no?, mitad por mitad, y había muchos contratistas o muchos colegas, ¿no?, que les tocó una obra netamente estructura metálica. Ya pueden imaginarse cuánto les tocaba devolver, ¿no? Más o menos yo en esa época fiscalizaba unas naves industriales en donde todo era hierro, ¿no? Todo era absolutamente hierro. Al pobre contratista le salió alrededor de unos 6,000, si no me equivoco, 6,000 a 8,000 dólares de devolver, ¿no? Por esta idea, por este concepto del reajuste, ¿sí? Bueno, así más o menos les cuento cómo se dan las cosas, más o menos para entender qué significan estos valores, ¿no? Estos valores tenemos entonces que desde el año 2000 que se comenzó, todos tenían 100 puntos, ¿no? Todos sacaron el siguiente día de la dolarización, todos tenían 100 puntos, ¿no? De ahí en adelante, ya dependiendo de qué ha sucedido, algunos materiales van subiendo más o han ido subiendo menos, ¿sí? Aquí entonces, en esta columna tenemos los diferentes componentes, ¿no? Por ahí veo que hay cemento, sea en sacos, al granel, y todo, ¿no? Todos los demás materiales. Y por aquí debe haber equipo de la construcción, equipo y maquinaria de construcción vial, explosivos, griferías, hormigón premezclado, en caso de que estén usando hormigón premezclado, todo lo que tiene que ver con instalaciones. Por acá debe haber el tema de tuberías, perfiles de aluminio, perfiles estructurales de acero, piezas sanitarias, pinturas, etcétera, ¿no? Por acá, bueno, aquí están tableros, tubos, aquí está, ¿no?, la parte de tuberías en PVC, ¿no?, sobre todo ya cuando trabajamos en sistemas de agua potable, alcantarillado, o en su defecto desaguos, ¿no?, en edificaciones, ¿sí? Y ahí están ya los diferentes componentes. Bueno, entonces, ya tenemos el concepto de los componentes, ¿no? Los componentes nos basamos en lo que nos dicta, en este caso, el INEC, ¿no?, que está eso o viene normado. Ahora, si nos vamos a los APUs, aquí ustedes pueden ver, ¿no?, está armadito el precio de cada uno de los rubros por equipos, mano de obra y materiales, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como les decía, es ahora vamos a desarmar, ¿no? Vamos a desarmar todo lo que está en forma de APUs y lo vamos a poner en forma de componentes, ¿sí? Para ello, el primer paso que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar por cada uno de estos elementos. Aquí vamos a ponerle este otro concepto, ¿no? A todos estos de aquí, a todos estos equipos, a toda esta mano de obra, a todos estos materiales, o a cada uno, mejor dicho, los vamos a llamar de ahora en adelante elementos, ¿sí? Estos son elementos. Entonces, para cada elemento vamos a multiplicar o vamos a calcular cuánto es el costo total
en nuestro presupuesto, ¿no? Algo parecido a lo que hacíamos antes en costos totales, pero a la inversa, ¿no? Primero hacíamos antes el costo total, eso dividíamos para la cantidad total y teníamos el costo unitario, ¿no? En cambio ahora vamos a hacer lo contrario. Tenemos el costo unitario y si es que esto multiplicamos por la cantidad total de este rubro, ¿no? El rubro número 1, vamos a tener el costo total por este elemento en todo nuestro presupuesto, ¿no? No se olviden que hacemos referencia a todo el presupuesto, ¿sí? Ya, entonces aquí le copié la fórmula y tengo, ¿no? Tenemos para todo nuestro presupuesto, ¿sí? No sé si cacharon lo que hice. Sí, voy a hacer para el rubro número 2 una columna aparte, ¿no? Calculo el costo unitario que tiene cada elemento y le multiplico por la cantidad total del presupuesto, ¿sí? Esta fila la dejo en constante. No sé por qué se me echó, vamos a ver, ya. Esto es la celda, ¿no? De la cantidad total la dejo constante para poder hacer la copy, ¿no? Ya, tenemos ahí, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para el rubro número 3. Si este es un hormigón, sería el costo unitario por la cantidad total, ¿no? Ya. Y eso ustedes van a continuar o terminarán haciendo para los rubros restantes, ¿sí? Aquí sí es bueno usar un software, o si es que usted sabe programar o hacer algoritmos de InVisual, qué sé yo, podría hacerse una pequeña subrutina y que le ayude a hacer estos trabajos, ¿no? Noten que haciendo a mano se vuelve un poco engorroso, demorado, ¿no? Y también corremos riesgos de cometer errores, ¿sí? Pero bueno, ahora por práctica lo vamos a hacer a mano para que entiendan, ¿no? De dónde o cómo sale todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a copiar. Lo que necesito realmente es el elemento y el total, ¿no? Pero bueno, yo le voy a copiar todo, solo por efecto artificio, ¿no? Le copio todo y le pego únicamente los números, ¿sí? O ya no fórmulas, sino le pego únicamente los números, ¿no? Y le borro todo lo que no necesito, ¿sí? Lo único que necesito es el elemento y el costo total, ¿no? Eso es lo que realmente necesito para el siguiente paso, ¿no? Ya, voy a copiar el siguiente rubro, le voy a hacer la copia y listo, ¿no? Como les decía, se vuelve un poquito engorroso, ¿no? Un poco estar ahí bastante copy-paste, etcétera. Por eso es bueno en este punto usar algún software o en su defecto algún algoritmo, ¿no? Que usted se la idee para que a través del visual lo pueda ayudar, ¿no? Eso ya no les estaría fuera del alcance de esta materia, eso no les enseñaría, ¿no? Bueno, voy a hacer únicamente para estos tres rubros por razones de tiempo. El concepto, la idea, eso es lo que me interesa, ¿no? Que quede claro. Ya, listo, entonces tenemos hecho los copies. Lo que ahorita me tocaría hacer es ir eliminando los que no pertenecen, ¿no? Sí, por los que no son elementos, me quedo únicamente con los elementos, ¿no? de los rubros. Aquí insistiré, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay riesgos de cometer algún error por cansancio, por querer hacer rápido, qué sé yo, y podemos jalar ahí algún valor, ¿no? O eliminar algún valor que no
no debía hacerlo. ¿Ya? Entonces, creo que ahí estamos. Perfecto. Ya, tenemos todos los elementos, ¿no? Y voy a hacer aquí apenas para los 3 primeros, ¿no? Solo a manera de ejercicio. Lo que vamos a hacer ahora, como siguiente paso, es ordenar este vector o toda esta sí. Le vamos a ordenar, ¿ya? Y en este punto, si desean ustedes, como ven aquí se repiten los elementos del elemento herramienta manual. Si desean, pueden estos reemplazarlos por uno solo, que sería la suma total, ¿no? O en su defecto lo trabajan así como está, ¿no? Cada uno por separado. Lo recomendable sería que todos estos lo hagan uno solo o le condensen en uno solo que se llame herramienta manual, ¿no? Bueno, en este caso, como son solo estos 3, no sé si por ahí hay otro. Vamos a ver, ¿no? Le sumaríamos los 3 de herramienta manual, 70.91. Y hago el cambio, ¿sí? Y elimino, ¿no es cierto?, los 2 que ya teníamos previamente calculados, ¿sí? Esto es bueno porque ya podemos ver, sobre todo en los que se repiten, ¿no? En los que son reincidentes, podemos saber ya qué tanto incide, ¿no? O qué tanto es la incidencia, ¿sí? Pues, bueno, por alguna razón ahí de texto, ¿no? Y algunos tienen un espacio, por esa razón es como que podemos ver aquí, en este caso asumo otra herramienta manual, pero es por ese espacio que por ahí se jaló, ¿no? Del formato que se está llevando. Ya, creo que estos son los del problema. Listo. Creo que ahí estamos. Entonces le voy a reorganizar todo nuevamente. Por ahí me estaban faltando algunos. Listo. Ya. Entonces, creo que ya está, ¿no? Ya. Bueno, entonces, una vez que ya le hemos reorganizado nuevamente, vamos a asignar ahora a estos elementos, les vamos a asignar a unos componentes, ¿no? Los componentes son mano de obra. La mano de obra no está aquí, ¿no? Me voy a venir acá al IPCO. Aquí no vamos a encontrar como componente mano de obra. El coeficiente de la mano de obra lo calculamos a través de la cuadrilla tipo, ¿no? Eso lo vamos a hacer luego como otra parte u otra etapa de este cálculo, ¿sí? Entonces, tenemos componentes mano de obra, componentes generales, ¿no? Que tampoco aquí vamos a ver los varios o los generales en este listado. Si seguimos avanzando, aquí tenemos el título, no me leo muy bien. Ya, aquí tenemos, ¿no? Los componentes no principales por tipos de obra, ¿no? Ese índice varios, ese componente varios o ese componente general que les hablaba es este de aquí, ¿no? El componente no principal, ¿sí? Y este se le asigna dependiendo del tipo de obra que usted esté ejecutando, ¿ya? Y bueno, acá hay otros componentes que dependen de la provincia en la cual usted esté trabajando, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para la provincia de la Suay, y así, ¿no? Acá vendrá el Chimborazo, Cañar, etcétera, según la provincia en la que elabore, ¿no? Para este otro tipo de componentes, ¿sí? Entonces, como les decía, aparte de estos que ustedes tienen aquí en la lista,
hay el componente mano de obra, ¿no? Ese siempre va a ir de cajón, ¿no? También otro, el equipo y maquinaria de construcción, también puede ir ahí de cajón, ¿sí? Entonces el siguiente paso el siguiente paso que nos toca es ir asignando componentes, ¿ya? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, aquí dice acero estructural, ¿no? Este es un acero perfilería metálica, por lo tanto vamos a ver acá, ¿cierto? Si es que hay ese componente o no, ¿sí? Por aquí había, ¿no?, uno que decía perfiles metálicos, perfiles estructurales de acero, ¿ya? Entonces ese elemento nosotros le podemos asignar al componente perfiles estructurales de acero, ¿ya? El caso del alambre de amarre, no sé, difícilmente creo que lo encontremos, ¿no?, como tal, ¿no?, como alambre de amarre. En su defecto, a los que no tenemos a dónde asignarlos, pues estos van a ir al índice varios, ¿sí? O a ese índice general que les comentaba, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vemos aquí hay algo de anticorrosivo, pues nos toca venir acá al listado y buscar, ¿no?, si es que hay algo referente a ese aditivo, ¿no? No sé si es que hay aquí. Aquí, por ejemplo, pueden ver si hay algo de alambres, pero ojo, es alambres y cables para instalaciones eléctricas, ¿no? Aquí no aplica el alambre de amarre. Acá tenemos uno que dice alambre de metal. Podríamos, ¿no? Podría ser de pronto asignado a esto, pero lo vamos a dejar en varios. ¿Por qué? Porque no incide mucho, ¿no? Al índice varios le mandamos siempre lo que no es muy incidente, ¿ok? Bueno, entonces estamos buscando algo relativo a anticorrosivos, ¿no? Parece que no hay, pues, y aparte, ¿no? Revisemos el valor, ¿no? Es $244, parece que no es muy incidente, pues lo mandaríamos a varios, ¿no? Esto es una personal, mano de obra, entonces asignaríamos al componente mano de obra, ¿no? Este es un equipo de oxicorte, entonces podríamos poner directamente equipos, ¿no? Mano de obra. La herramienta manual, pregunto, ¿a dónde le asigna? Mano de obra. Yo digo mano de obra. Equipo. La herramienta manual, mucho ojo, ¿no? No podemos asignarle a equipo, ¿sí? Porque a equipo únicamente, o que entendemos como equipo, algo que funciona con un motor, ¿no? Con algún proceso mecánico. Aquí en herramientas manuales están todo lo que son picos, palas, playos, martillos, todas esas cosillas, ¿no? Por lo tanto, este debe ser asignado a varios, ¿no? ¿Sí? Siempre la herramienta menor o la herramienta manual, como quiera que le llamen, esa se asigna al índice varios, ¿no? O al componente varios, ¿sí? Y así seguimos, ¿no? Entonces, mano de obra. Fíjense cuántos componentes tenemos. 1, 2, tenemos mano de obra 3, equipos 4, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa? Usted puede asignar máximo hasta 10 componentes, ¿sí? No podemos poner 11 componentes aquí. Esto ya significa que está mal calculada la fórmula polinómica, ¿ok? Entonces no se olvide, como máximo aquí, voy a poner en la parte de arriba, debe haber 10 componentes como máximo, ¿no? No puede pasarse de 10. Esa es una parte que tenemos que ir cuidando al momento de hacer esta tarea, ¿no?
no podemos pasarnos de los 10 componentes, ¿sí? Bueno, yo le voy a dejar, voy a poner a varios, acero de refuerzo en varillas. Le voy a dejar ahorita esto en varios, para lo que sí les voy a explicar luego. Ya, amoladora eléctrica. Bueno, no le podríamos poner a equipo, estaríamos tentados, ¿no? Porque aquí nos menciona equipo y maquinaria de construcción vial, ¿sí? Bueno, ahí ya toca, ¿no? Dependerá de cómo le estén armando o qué tanto incida este elemento para ver si le carga o no equipo, ¿no? Y hay que tener a veces cuidado porque, sobre todo en auditorías, a veces el auditor tiene otro concepto y para él posiblemente una amoladora no es de equipo, sino es considerado un equipo menor, por lo tanto le ponemos a varios, ¿no? Ya, como no es muy fuerte, noten ustedes la amoladora, apenas $30, entonces le dejo en varios, ¿no? Les dejamos en varios, ¿sí? Lo propio con los andamios, la arena, esta ya está fuerte, ¿no? Es un elemento que tiene bastante, este sería un material pétreo, ¿no? Los materiales pétreos, vamos a ver acá en el listado, no vamos a encontrarlo aquí, ¿no? En los índices principales, ¿sí? O en los componentes. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos L, maderas, mallas, medidores, ¿no? No soma de materiales pétreos, ¿sí? Estos hay que buscarlos por provincia. Los que aquí tenemos son a nivel nacional, es decir, rigen para todo el país, mientras que acá, en la siguiente parte, tenemos los que aplican por cada una de las provincias, ¿no? ¿Cuáles son esos? Los que netamente se pueden producir en cada una de las zonas, ¿no? Así tenemos adoquines, baldosas, bloques, bordillos de hormigón, todos son prefabricados, ¿no? Ladrillos de arcilla, y aquí tienen ustedes los materiales pétreos, ¿no? De igual forma, tubos de hormigón simple y accesorios, ¿no? Ya. Fíjense, bueno, aquí estamos, ¿no? Tenemos el indicador o el índice de materiales pétreos, ¿sí? Esto es bueno, por fin. Este debe ser de la provincia de Cañar, ¿no? La segunda ya no tiene materiales pétreos. Por fin han abierto los oídos estos señores. Resulta que en el Cañar no tenemos fuentes de donde sacar materiales pétreos, ¿no? Nosotros traemos de la costa o de la provincia de la Suay, ¿sí? Pero lamentablemente, como muchas de las personas que hacen estas cosas no entienden la realidad de cada uno de los sectores, aquí antes había el materiales pétreos, ¿no? Y resulta que materiales pétreos en la provincia del Cañar no cambiaba, siempre se mantenía en 100, 100, 100, 100. Claro, nunca iba a subir porque no hay fuentes de dónde sacar ahí, ¿no? Sino de dónde se lo trae de otra provincia, en este caso la provincia de La Suay es una de las que abastece a la provincia del Cañar también en cuanto a materiales pétreos. Y ahí venía el problema, ¿no? Que subía la arena, subía la grava, pero cuando le calculaba el reajuste no funcionaba, o sea, no le pagaban ese valor que subía, ¿no? ¿Sí? Unas veces que a mí me tocó como contratista, les cuento yo qué hacía, presentaba las facturas mostrando que compré en otra provincia y les demostraba que no hay en el sitio fuentes de materiales, por tal razón, ya se acabaron hace mucho tiempo, por tal razón me tenían que hacer los a la provincia donde compraba, ¿no? Y así se compensaba el tema de reajuste, ¿sí? Pero bueno, creo que ya han hecho una buena decisión, más bien eliminarle porque no existe ahí, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Tenemos el tema de los materiales pétreos, ¿sí? Y seguimos, ¿no? Mano de obra, cemento, pues le pondríamos cemento en sacos, ¿no es cierto? Creo que es lo más común. Le podemos mandar a equipo, la cortadora, para evitarnos, ¿no? Algo similar al tema de la amoladora que hablábamos hace un momento, le ponemos
pondríamos a varios, ¿no? Los demás pondríamos mano de obra, fondo anticorrosivo, dejemos de a varios, no hay problema, para no complicarnos. Este sería material pétreo. Igual, ¿no? La soldadora le dejaríamos en varios. Este es el vibrador del hormigón, pues le podríamos poner aquí, ¿no? ¿Ya? Listo, hemos asignado componentes, ¿no? Aquí nos tocaría verificar que no nos hayamos pasado a más de 10 componentes, ¿sí? El siguiente paso es reordenar toda esta matriz, ¿sí? Vamos a reorganizarla, pero ahora le voy a ordenar en función de los componentes, ¿no? Al principio, por facilidad, nada más se hizo el orden por elementos. Ahora vamos a hacer el orden por la columna A, ¿no? Es decir, por los componentes, ¿ya? Y aquí ya tenemos, ¿no? El componente cemento. Voy a ir poniendo unos colorcillos por ahí. Tenemos equipos, ¿no es cierto? Este sería el segundo. Mano de obra, este sería el tercero. Materiales pétreos sería el cuarto. Perfiles sería el 5 y varios 6, ¿no? ¿Hasta cuántos componentes teníamos para hacer? ¿10 componentes? Hasta 10 máximo, ¿no es cierto? Sí. Estamos bien, entonces tenemos 1. Este de aquí sería 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No tenemos problema, ¿sí? Por ahí uno creo que le asigné a varios, era un poquito fuerte. Bueno, vamos a ver qué pasa. Luego lo que vamos a hacer es, he aumentado aquí una columna y vamos a sumar, ¿no? Componente por componente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso cemento, pues es solo uno, se mantendrá el valor, ¿no? Vamos a poner aquí el valor. El componente equipos será la suma de todos los componentes que corresponden a equipos, ¿sí? Ya, vamos a ir poniendo así un poquito para que se vaya organizando nada más, ¿no? El componente mano de obra, ya, el componente mano de obra. El componente material pétreo, lo propio, ¿no? Perfiles de acero, pues solo es uno. Vamos a poner por aquí. Y el componente varios. Sean todos los más, ¿no? Serían todos estos de acá. ¿Ya? En este punto es bueno hacer una comprobación, ¿no? Vamos a hacer, siempre es bueno comprobar que vaya cuadros que estamos armando el presupuesto y rearmándolos de otra forma, ¿no? Aquí hago un negativo, están los dos valores bien, ¿no es cierto? Significa que no me he comido ningún valor por ahí, estaría bien esta comprobación. Y vamos a hacer otra comprobación, ¿no? La suma de esto, o de todos estos elementos, estos 29.518, debe ser igual a ¿qué? Si queremos hacer una comprobación. ¿Qué dice? Alguien que nos pueda acolitar ahí. Repito, ¿no? La suma de todos estos elementos, o el valor de la suma de todos estos elementos, aquí debería ser igual. Recuerden que estamos haciendo al presupuesto. Al presupuesto, ¿no es cierto? Al presupuesto, seguro vamos a ver, ¿no? Aquí yo usé únicamente los 3 primeros rubros, entonces, en teoría, ¿no? Si yo sumo, o si hacemos la suma de estos 3 rubros, nos debería dar el mismo valor, ¿no? Entonces vamos a hacerle la suma, ¿no? Hagamos de aquí en la misma hoja para poder hacer la verificación. Vamos a sumar. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué hay este desfase? Algo nos está faltando ahí. ¿Qué dicen? La suma nos dio 29.000, ¿verdad? Pero... La utilidad dice. Ya, perfecto, ¿no? No es solo la utilidad, sino es
todos los costos indirectos, Costos ¿no? indirectos. Cachele que todos estos de aquí, todos estos costos, ¿son de qué tipo? Directos. De costos directos, ¿no? Sí. Todos estos son directos, ¿sí? Pero el precio que tenemos aquí en esta columna implica tanto costos directos más costos indirectos, ¿no? No se olviden de ello, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos faltaría a este valor, ¿verdad? Incrementarle el porcentaje de costos indirectos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. ¿Cuántos nuestros indirectos? Aquí tenemos, ¿no? En el análisis de precio podemos verificarlo y vemos que se está trabajando o se ha trabajado con el 22% de indirectos, ¿no? ¿Ya? A ver si ya. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A esto multiplicarle por ese 22 y, sin embargo, no cuadró, ¿no? Lo lógico es que esta diferencia, si es que hacemos esta diferencia, pues debe dar 0, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es un posible error? ¿Qué dice? ¿Por qué no cuadró? ¿Será que las utilidades son las mismas? O sea, aquí no tengo un porcentaje, aquí tengo 22. Costo total del rubro. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Por qué no cuadró los valores? 22.39 subtotal. No suma nada más. Aquí. Puede ser por redondeos, Inge. Sí, realmente, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no? El efecto o el error de redondeo, ¿sí? Aquí noten que en los productos, bueno, aquí está pegado en cifras, pero aquí no tenemos algunos que se ha trabajado con 3 decimales, bueno, creo que la mayoría nos dio valores enteros, hay que chequearlo, ¿no? Esa es una de las razones principales, ¿no? Y acá sobre todo, cuando se calcula o se hace los cálculos, también, ¿no? Suele haber un redondeo que se hace, ¿no? Bueno, este rubro, el rubro 3, está con fórmulas, pero notemos este de acá, ¿no? Este está netamente con valores, ¿sí? Y noten que estos valores han sido redondeados al segundo decimal, ¿no? Ya de ahí puede venir o puede darse o irse dando el error, ¿no? El error de rastre, ¿sí? Siempre es bueno chequear, ¿sí? $10, bueno, si le ponemos el porcentaje, ¿no? Frente al total, estamos con el 0.02%, 0.3%, ¿no? Podríamos asumir que es al tema de redondeo, o a veces, como vieron, como se hizo esta forma manual, ¿no? Podría darse el caso que por ahí nos comimos algunos de los elementos. Sí, el hacer esos copy-paste, bueno, el rato que estaba borrando, eliminando lo que no correspondía, por ahí se nos pudo haber escapado, ¿no? Y por ahí puede estar la falla, ¿sí? Por eso es bueno siempre estar chequeando o monitoreando este tema, ¿no? De que no nos desfacemos mucho, ¿sí? Bueno, entonces con esa explicación sigamos al siguiente paso, ¿no? Tenemos
Hagamos un recorderis, ¿no? Primero, ¿qué teníamos que hacer? Desarmamos estos APUs. Para ello hacíamos o colocábamos cada elemento en costo total, ¿no es cierto? ¿Cómo calculábamos el costo total? Pues era sencillo, ¿no? El costo unitario de cada uno de los elementos multiplicado por la cantidad del presupuesto, ¿no? Y nos iba a dar esta cantidad total, ¿sí? Esto hacíamos por todos los rubros, hacemos por todos los rubros, luego los ordenamos, ¿sí? Si podemos juntarlos, ¿no? Los que son repetidos, mucho mejor, ¿sí? Los podemos hacer uno solo. O ya su defecto lo trabajamos así como está, ¿no? Luego podemos hacer algún arreglo nada más. Pero bueno, el siguiente paso es asignar a cada elemento un componente, ¿no? Ya vimos de dónde se obtenían los componentes del IPCO, ¿no? Del índice de precios a la construcción, ¿no? Ese es un documento que el INEC publica mes a mes y ahí está la variación de los precios que se ha venido dando en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, los componentes vamos sacando de ahí y aquí debemos tener muy en cuenta. El componente de manos de obra no está en ese folleto, pero es un componente que debe considerársele. Y también tenemos los componentes varios, ¿no? El componente varios que también, o al cual le podemos asignar cualquier, ¿cómo es esto? Elemento que no sabemos a cuál, ¿no? O tal vez, como pueden ver, la incidencia de estos no es muy fuerte, ¿no? Comparada a las otras, ¿sí? ¿Qué debemos ir chequeando aquí? Que el número de componentes no pase de 10, ¿no? Máximo 10, ¿sí? Y el siguiente control que tenemos que hacerlo, voy a apuntar otra columna, es que el componente varios no puede pasar del 20% de todo el presupuesto, ¿no? De todo la suma de todo el costo, ¿ya? Como pueden ver, aquí está el 10%, un poquito más, ¿no? Estamos bien, ¿no? Dentro de lo que nos marca la normativa legal, ¿sí? El componente varios, no se olvide, no puede pasarse del 20%, ¿no? Si se pasa, pues hay que reorganizar los elementos de tal forma que esto se baje, ¿no? Entonces, a la manera que hemos asignado estamos bien, ¿no es cierto? Estamos 10%, lo máximo es el 20%, ¿no? No habría ningún problema. Bueno, esto por lo general no se pone en forma de porcentaje, sino se pone en forma numérica, ¿no? ¿Ya? Voy a poner listo. Ahí estaríamos, ¿no? Y también nos recomienda la norma que estos sean redondeados al tercer decimal, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hacer un redondeo al tercer decimal. ¿Listo? Hagamos el ejercicio, hagamos el supuesto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los perfiles, este perfil de acero le asignábamos acá? Yo creo que nada tampoco, ¿no? Supongamos, ¿no? Que por ahí este índice o este elemento, el acero estructural, no le poníamos como un componente 5, sino le mandábamos al mismo varios, ¿no? En ese aspecto que íbamos a tener, igual, ¿no? No nos afectaba, fíjese, estaría bien hecha la fórmula. Podríamos trabajar con ya no 6 componentes, sino 5. Sino el acero estructural le mandaríamos a varios, ¿no? Estamos cumpliendo, estamos dentro del 14%, ¿cierto? La grava podríamos mandarle al componente varios también. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Si la grava le asignamos y ya se pasó, ¿no es cierto? Del 20%, estamos ya en 23,5%, lo cual significa que la grava no podemos mandarle al componente varios, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Ya? Si sucede algo como esto, pues nos tocará analizar, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos que una posible solución sería dejarle la grava como varios, pero al hacer rural, solo le mandamos al componente perfiles de cero, ¿no? Como estábamos colocándole. En ese aspecto, pues simplemente no se eliminaría. Fíjense, haciendo ese pequeño movimiento, la grava podríamos dejarla en varios, que está mal, ¿no? De entrada, porque grava, ya sabemos, es un material pétreo, pero bueno, le podemos poner en este caso en varios, cumpliría, ¿no? El 20%, ¿sí? Eso solo un poco para irle jugando, ¿no? El tema de los porcentajes, ¿sí? Creo que estamos bien. Estábamos como líneas, ¿no? Y listo. Eso sería, ¿no? Ya tenemos calculado los valores. Ahora vamos calculando, o esta fórmula la voy a copiar, ¿no? Voy a copiar esta formulita para todos los demás componentes, ¿sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. No se olviden que aquí solo a manera de ejemplo, ¿no? Se ha hecho para los 3 primeros rubros. Este paso, o esto hay que hacerlo para todo, ¿no? Todo el presupuesto, ¿sí? Y vamos a hacerlo. El tema de las celdas, no quiero hacerle de uno, pero se puede hacer, ¿no? Podemos trasladar esto a una sola, a otra hoja, a otro lado, y bueno, ya le voy a hacer luego para ver otra forma, ¿no? Que podríamos hacer para no estar haciendo lo mismo, ¿no? Y listo, ¿no? Ya hemos calculado entonces la incidencia, ¿no? ¿Sí? El porcentaje de incidencia de cada uno de estos componentes frente al total, ¿sí? No se olvide, este valor que aquí hemos calculado era el total, ¿no? Ya, ok. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos en la ley de unos componentes, ¿no? Ya tenemos, ya les expliqué los componentes, ¿no? Son este B1 y B0, ¿sí? Aquí está el componente mano de obra y este podría ser el componente cemento, el componente material pétreo, los diferentes que fuimos asignando, ¿no? Y estos que están en forma de división tienen un coeficiente, ¿no? El coeficiente P1, el coeficiente P2, el coeficiente P3, etcétera, etcétera, que estos coeficientes son, pues no es otra cosa más que esto de aquí, la incidencia que tiene cada uno de los componentes frente al presupuesto. En otras palabras, aquí ya calculamos los coeficientes de nuestra fórmula polinómica. Estamos claros, este es el P1, este es el P2, aquí está P3, P4, P5 y P sub 6, ¿no? De nuestra fórmula polinómica, ¿sí? Es decir, podríamos poner nuestra fórmula polinómica, la podríamos escribir de esta manera, ¿no? A ver si inserto como una ecuación con que no tengo ecuaciones aquí. En la parte de símbolo. Ok, gracias.
Ya, entonces, escribir la forma de ecuación tendríamos, ¿no? Precio reajustado es igual No, internet tercermundista. Aquí ponemos nuestra fórmula polinómica, ¿no? Va el coeficiente 1. Sí, por lo general siempre comenzamos poniendo el de la mano de obra, ¿no? Entonces aquí si quiere le tocaría reordenar, poner simplemente mano de obra primito y los otros van después, ¿no? Es solo cuestión de orden, pero saben, en la matemática el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, el coeficiente es 232, ¿no? 2.232 multiplicado y si dejamos con letras, pero me utiliza para mano de obra, o si quiere le escribe mano de obra, no era el 1 dividido para el mano de obra más el siguiente, ¿no? El tento nos da 0.335 y este va a ser multiplicado por el componente cemento 1 y cemento 0, ¿no? ¿Sí? Y ahora explico qué es esto y el 0. Luego tenemos equipos 0.024 y lo propio, ¿no? Entonces aquí vendría equipo. Ya, voy a poner equipo 1, equipo 0, ¿sí? Creo que ya me cacharon, ¿no? ¿Cuál es la idea? Luego vendría material pétreo 0.256. MP nomás. Y tenemos material pétreo. MP1. Voy a poner así, ¿no? Esa es. Ya. Vendría el siguiente. Perfiles estructurales 0.051. perfiles estructurales de 0. Le voy a poner simplemente así para no estar poniendo bastante. 0.1 es el otro. Ya, y el último, siempre, ¿no? Por lo general al último le ponemos el indicador o el componente varios, ¿no? Varios 1 y listo. De hecho, hemos encontrado nuestra fórmula. Sí, ahí tenemos. Con esta fórmula nosotros ya podemos calcular el reajuste de precios. ¿Cómo se hace esto del reajuste de precios? Note que tiene dos indicadores, ¿no? Mano de obra 1 y mano de obra 0. Cemento 1 y cemento 0, ¿no? Enfoquémonos ahorita para el indicador, o todos tienen 0, pues son los índices, ¿sí? Pongamos aquí, ¿no? El subíndice 0 representa, ¿qué cosa? Pues es el índice del respectivo 30 días antes de presentar la oferta, ¿no? Es decir, si la oferta ustedes la presentan en agosto de este año, el I sub 0 o los índices sub 0 serán 30 días antes de que se presentara la oferta, ¿no? Digamos que se presentó el día de hoy, entonces si la oferta se presentó ahora, el 4 de agosto, ¿no? Entonces el I sub 0 o todos los I sub 0
serán un 30 días antes, es decir, al julio, ¿no es cierto?, del 2020, ¿no? ¿Ya? Y ese será el subíndice 0 o el indicador sub 0, ¿no? En cambio, el indicador 1 corresponde al mes de pago de la planilla, ¿sí? Todos los indicadores 1 corresponden de pago de la planilla. ¿Sí? Listo. Entonces, con esta indicación entenderíamos cuál es no y cuál es el 0, ¿no? Para nuestro ejercicio, supongamos que la oferta se presentó en noviembre del 2019. Entonces, el indicador sub 0, ¿de qué mes va a coger? La oferta la presentó en noviembre del 2019, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿a qué mes va o qué periodo usted va a elegir los indicadores sub 0? En el 2019, en noviembre mismo. No, 30 días antes. Al mes, a ver, noviembre, octubre. $30 Octubre, antes. Octubre, ¿no es cierto? Corresponderá a octubre de 2019, ¿no? Ya, y digamos que estamos haciendo la obra y la obra nos pagan, bueno, digamos que todavía no nos pagan, ¿no? La planilla presentamos en agosto, ¿sí? O se asume que la planilla me tienen que pagar en agosto. Dije digamos, porque en realidad no me van a pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y sub 1 es a la fecha que me pagan la planilla. Yo presumo que me van a pagar en agosto, ¿no? Y tengo el sub 0 un mes antes de la fecha que se entregó la oferta, ¿no? Entonces, para nuestro ejercicio, para el indicador cemento, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver acá. Entonces vamos acá, busco, ¿no?, el componente cemento. A ver, aquí estamos, ¿no? Ya, y era en sacos, ¿no? Si no, bueno, en este caso creo que no ha habido una variación, se mantendría, ¿no? Para ello, veníamos acá, ¿no? Del indicador sub 0, elegíamos de octubre 2019. Entonces aquí está, ¿no? Cemento en sacos. Este es el indicador sub 0. 171.85. ¿Sí? Sí. Para el componente cemento, entonces ya tengo el I sub 0, 171.85. Ahora, el componente I sub 1 es al mes que me pagan la planilla, ¿no es cierto? Yo, como recién presenté, asumo que me van a pagar en agosto. Por eso yo necesito aquí el indique mes. De julio. El indicador del mes de julio, porque se presume que es 30 días antes. Si me van a pagar en agosto, ese es el a julio. ¿Por qué? Porque me van a pagar la planilla de agosto, entonces supone que yo trabajé el mes de julio. No, la norma nos dice al mes de pago. Entonces agosto. Agosto, ¿verdad? Sí, pero ojo, aquí no está todavía, ¿no es cierto? Este es el último reporte que tenemos, no hay todavía de agosto, por lo tanto no hay problema si es que estamos ya haciendo el reajuste, ¿no? Ya vamos a hacer luego un ejercicio completo de reajuste. Vamos a escoger de julio, ¿sí? Y sería este de acá, ¿no? 170.35, vemos que incluso está la baja, ¿no?
¿Ya? Entonces ya tenemos, ¿no? Era 171.85 para el caso del cemento, ¿no? 171.85 y el otro era 170, no recuerdo, .89 creo que. Sí, esa misma. 170.35, ¿sí? ¿Ya? Listo, ¿no? Pero ojo, este es de julio, ¿verdad? O este era el correspondiente a julio. La norma me dice que se debe pagar al mes que me pagan la planilla, o se debe reajustar, perdón, al mes de pago de la planilla, ¿no? En ese sentido, si es que yo ya estoy haciendo un reajuste, aquí estaría haciendo un reajuste del tipo provisional. ¿Ya? Si es que yo soy el fiscal, esto es responsabilidad del fiscalizador, ¿no? Si yo soy el fiscal, yo debo estar pendiente de dos cosas. Primero, saber cuándo mismo le pagaron. Digamos que no le pagaron en agosto, ¿no? Sino al contratista le pagaron en septiembre. Entonces yo debo estar ya pendiente que salgan los índices correspondientes al mes de septiembre. Con 2. Y una vez que ya salga, ¿no? Inmediatamente, yo ya debo hacer el reajuste definitivo, pero ya cambiando, ¿no? Ya no le voy a hacer a julio, sino con lo que me salga aquí para el mes de septiembre. ¿Sí? Ese sería el reajuste definitivo, ¿no? Esto cuidado, a veces se nos escapa cuando utilizo para cemento cero, ¿no? Vamos a suponer que nuestra fórmula polinómica no tiene más que solo cemento, ¿no? Solo para efectos de cálculo, ¿sí? En ese aspecto, pues, como dice ahí, ¿no? Cemento 1 dividido para cemento valor, le multiplicaríamos por el coeficiente, ¿sí? Y a lo que nos salga de aquí, ¿no? Digamos que igual haciendo el mismo ejercicio para equipo 1, equipo 0, para mano de obra, para materiales pechos, perfiles de estructura de 0 y varios, ¿no? Aquí nos va a salir un número, ¿sí? Haciendo ya toda esta sumatoria, ¿no? Desarrollando toda esta expresión. Digamos que nos salió este mismo valor, el 0.99. Entonces, cuando se hace el reajuste, ya vamos a hacer luego, no se preocupen, ahorita solo les estoy explicando. Supongamos que la planilla era de $50,000, ¿no es cierto? Por concepto de reajuste, y si este era el valor que me salió, pues a mí me tocaría devolver, ¿no es cierto? $436, ¿no? Así de sencillo, fíjense lo que nos podría pasar si es que así se da el mercado, ¿no? En este caso es un reajuste negativo, el contratista tendría que devolver este dinero, ¿no? ¿Ya? Así más o menos es la cosa, ¿no? Hemos visto entonces cómo se calcula la fórmula polinómica, ¿no? Eso es lo que la idea de esta clase. Hemos visto de forma manual cómo es el proceso, no es nada del otro mundo, no hay ecuaciones complejas, no, por la cantidad de cálculos que hay que hacerlo. Aquí puede usarse cualquier software. Es bueno saber hacerlo a mano, por ahí un poco para ver si el software está calculando bien, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Os recuerdo alguna vez, cuando yo recién empecé a ejercer la profesión, se usaba en ese entonces un software, se llamaba APU o algo así, o APUS, algo así, no recuerdo, pero resulta que este software tenía un error al momento de calcular la fórmula polinómica, ¿sí? Claro, nosotros usábamos, todo el mundo usaba ese software, ¿no? Para hacer los presupuestos y todo eso.
Pero una vez vino una auditoría y glosó a algunos fiscalizadores y algunos ingenieros de costos porque nunca se habían dado cuenta o nunca nos dimos cuenta del error que tenía el software al momento de hacer su cálculo, ¿no? Y ya pues la Contraloría es así, ¿no? Pues 1 centavo, 2 centavos de error le glosan, ¿no? Le ponen una glosa del salario básico, al menos, por, como les digo, ¿no? Pues 1 o 2 centavos, pues le hacen así, ¿no? Por eso es bueno hacerse de pronto un ejercicio a mano y verificar, ¿no? O constatar que esto esté bien, ¿sí? Un último detalle que me está faltando por aquí es verificar, ¿no? La suma de todos estos coeficientes debe ser 100, ¿no? Debe ser 1, perdón. Pero, ¿qué está pasando aquí? Nuevamente, ¿no? Ya saben ustedes, por el tema del error del redondeo, ¿sí? Tenemos 0.998 por el tema del redondeo, no se da este caso. Pero ojo, usted nunca debe mandar así una fórmula polinómica. Siempre aquí debe estar 1. Para ello hay que hacer una corrección, ¿sí? Hay 2 formas de corregir, ¿no? La una es mediante pesos, hacer un montón de artificios matemáticos, pero por lo general, este es un error altísimo que estábamos sacando ahorita, ¿no? 0.998. Hablamos de 2 centésimos, 2 milésimos en realidad, ¿no? Estos se los pueden arreglar de una forma sencilla. Les explico cómo. Podemos hacer de forma manual, ¿no? Simplemente voy a hacer de nuevo la división, pero sin hacer el redondeo a 3 decimales, ¿sí? Vamos a copiar. Ya, ahí está, ¿no? Y bueno, fíjense aquí, ¿no? Y aquí vamos viendo, o veamos, cuál es el que está más próximo a subirle a su inmediato superior, ¿no? Fijémonos en el segundo, en el indicador de equipos. Aquí el redondearle a 3 decimales le truncó, ¿no es cierto? 0.024. Pero noten ustedes, si es que le vamos cortando por este sentido, aquí, ¿no? Noten ustedes ahí, como le ven, 0.0245. En otras palabras, si seguimos la idea del redondeo, pues aquí está la 1 milésima que me está faltando al final, ¿sí? No sé si me cachan. Ya, netamente matemático, como vemos el Excel, aquí ya no le redondea, ¿no es cierto?, a este 5, como que lo hace perder por ahí, ¿no? Se me escapó por ahí. Por eso noten ustedes, si le quito un decimal más, aquí ya no hizo el redondeo, ¿no?, hacia la parte superior, ¿sí? Algo similar podríamos buscar en otro rubro, ¿ya? Por ejemplo, podría ser este mismo, el de cemento. Noten que de 6, que este sería 3354, o en su defecto podría ser este, ¿no? Este yo creo podría ser este. Podríamos ponerle tal vez en perfiles estructurales de acero o en cemento, ¿no? En cualquiera de estos dos. Un poco viendo los números, nos podríamos dar cuenta o nos damos cuenta de ello, ¿no? Ya, yo le pondría aquí, está la otra .01 que me está faltando, ¿no? Ya está como es el 1, ¿no? Esto siempre no se olvida, de correr la norma hay que trabajarlo con 3 decimales, ¿sí? Listo. Ahí nos tocaría corregir, ¿no?, estos valores. Creo que aquí les sumemos, no recuerdo, ¿no?
Por ahí estaba, este era 25. Y por ahí el otro, el que me faltaba, ¿no? 0.052. Listo. Estaría corregida la fórmula polinómica, ¿no? Eso sería, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Entonces, para la próxima clase van ustedes van a tener que desarrollar, ¿no? Para este trabajo es individual, lo va a hacer cada uno de ustedes. Va a completar para los 10 rubros, asigne los componentes que correspondan. Por ahí hay un pequeñísimo error. Usted me gustaría que lo identifiquen, y bueno, traten de resolver dicho error, ¿no? Queda eso también como parte de la tarea: identificar un error que está por ahí en alguno de los rubros, corregir el error y calcular la fórmula polinómica, ¿no? Es decir, presentar algo como esto, ¿no? Dije una pregunta. Sí. ¿El porcentaje de incidencia solamente en el de varios es hasta el 20%? ¿Los demás pueden ser el porcentaje que sea? Exactamente, sí. Solo el índice varios no puede pasarse del 20%, es decir, de 0.2. Los demás no importa, ¿sí? Ok. En nuestro caso, ¿cuánto es el más grande? Hay uno de 83%, ¿no? Más o menos por ahí. Sí. Más o menos, ¿no? Para que aquí uno pueda darse cuenta de cómo incide la mano de obra en un proyecto. Bueno, no es regla general, pero nos permite a veces un poco. La mano de obra está entre el 20% en obras de edificaciones, por ejemplo, está sobre el 82%, hasta un 88%, si aquí va a ser 0.22, 0.88, por esos rangos más o menos, ¿no? Una obra de agua potable, alcantarillado, pues más o menos va a estar en este rango, ¿no? Del 20% al 25%, la incidencia de la mano de obra, ¿sí? Una obra vial, ahí casi que no hay mucha mano de obra, ¿no? Quedan los operadores, ya es más el trabajo fuerte de las máquinas y materiales pechos. Ahí esto baja, ¿no? Baja a menos del 20%, ¿sí? Más o menos como indicadores, ¿no? Que por uno darse cuenta qué tan bien o qué tan mal estuvo hecho el presupuesto, ¿sí? Eso nos permite saberlo. Esos jóvenes, no sé si hay alguna otra duda. Ingeniero, y para los subíndices de mano de obra, subíndice 1 y 0, ¿cómo le podríamos calcular? Ya, la mano de obra. La mano de obra, si esto algo me estaba faltando. Si estamos con tiempo, bueno, podríamos dejar esto para la siguiente clase, ¿no? La mano de obra, tenemos que hacer el cálculo de la cuadrilla tipo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a enfocar únicamente en el componente mano de obra, ¿no? Le voy a separar le voy a copiar mejor los valores, le voy a poner por acá, ¿no? Ya, este era el componente mano de obra, ¿no? Aquí están los elementos. Me voy a permitir borrar esto. Esto le voy a mover por acá. Listo, ¿no? Bueno, de ganar. Jale por aquí el valor. Aquí estamos, ¿no? Ya, aquí están los valores correspondientes a la mano de obra. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo parecido, ¿no? El proceso es el mismo prácticamente al que hicimos hace un momento. Pero ahora aquí vamos a asignar por cada una de las categorías, ¿sí?
Aquí está C1 maestro mayor, bueno, aquí también, por ahí no sé, debe ser C1 también, debe ser algún error de tipeo, no sé. Ahí está el error. Tenemos estructura ocupacional de 2, E2, ¿no es cierto? Note que aquí, ¿no? Como se ha hecho este análisis, es el mismo, ¿no? El mismo E2, sino que aquí se ha escrito estructura ocupacional y acá se ha puesto solo E2, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner la estructura ocupacional, ¿sí? ¿De dónde sacamos las estructuras ocupacionales? Pues tenemos que venir a la página de la Contraloría. Exacto. Entonces, CGE, Ecuador. entramos a la aquí dice, ¿no? Ajá. Usted pone CGE Ecuador y ahí está la página de la Contraloría General del Estado. Ingresamos, ya me han cambiado el formatito, ya nos... Eso es lo malo, ¿no? Siempre están cambiando. Vamos Página a la principal. Aquí estamos. Eso. Ya. Entonces, entramos a la página de la Contraloría y por aquí uno que Informativos dice, es. informativo, Ahí ¿no? es salarios de mano de obra. Dentro de este informativo nos dice salarios mano de obra. Exacto. Creo que esto ya lo usamos antes para el tema de cuando veíamos la parte de costos, ¿no? Y aquí nos descargamos y aquí nos sale, ¿no? Aquí están las estructuras ocupacionales. La misma Contraloría cambió, digo, ya no son categorías, ahora son estructuras ocupacionales, pero siguen poniéndole el título categoría, ¿no? Bueno, ya no les vamos a discutir. Entonces aquí está, ¿no? Estructura ocupacional E2, ¿sí? Entonces vamos por acá. Y simplemente, ¿no? Esta sería la estructura ocupacional C1, la D2, esta sería la E2, maestro soldador especializado, creo que es la misma C1, habría que chequear, ¿no? Ahorita por razón de tiempo le vamos a dejar así como está. La D2, D2, este es D2 y E2, ¿no? Ok. ¿Qué hago ahora? Pues voy a ordenar, pero en función de la estructura ocupacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, en función de la estructura ocupacional, voy a ordenar en menor a mayor, como quiera, ¿no? Y fíjense, ahora vamos a sumar todos los C1s, ¿no? ¿Ya? Sumamos los C1s y ya este valor es el correspondiente a la estructura ocupacional C1, ¿no? Lo propio con el D2, ¿sí? ¿Ya? Y creo que me está faltando otro más por acá. Sí, falta un D2. Sí, ¿cierto? Hasta ahí estaríamos. Aquí es bueno a veces poner diferentes colores, ¿no? Un poco para no confundirse. Para no perderse. Y tendríamos la estructura ocupacional E2. Ya, listo. El siguiente paso, ¿cuál era? Ya tenemos calculado o hemos sumado por cada una de las estructuras ocupacionales. El siguiente paso es calcular el coeficiente, ¿no? Pues el coeficiente no es otra cosa más que la incidencia, no se olvide, de este valor dividido para el total, ¿no? Ya, listo. No se olviden que aquí esto hay que redondearlo a 3 decimales, ¿sí? Ahorita por razón de tiempo no lo voy a hacer, le voy a dejar así como está, simplemente, esto no hay que hacer, ¿no? Lo que estoy haciendo, esto no se hace. Aparentemente está redondeado a 3 decimales, pero en realidad no está hecho, ¿no? El redondeo aquí tenemos que poner la función, redondear, etcétera, 3 decimales para que se resuelva el problema, ¿sí? Y debo comparar, ¿no? Verificar que la sumatoria debe darme 1, no se olvide de ello. Y fíjese, estos valores los vamos a poner ahora en forma de cuadrilla tipo. La cuadrilla tipo se pone también como especie de fórmula, algo parecido a esto, sino que ahora una fórmula dentro de otra fórmula. De la siguiente manera. ¿Ya? Este caso, lo que estamos calculando es el índice B sub 0 dividido para el B sub 1, ¿no? Perdón, B sub 1 dividido para el B sub 0, ¿sí?
Es decir, lo que estamos calculando ahorita es todo todo este cociente que colocamos aquí, mano de obra 1 dividido para mano de obra 0. Todo ese cociente lo vamos a poner en esta fórmula, ¿no? Esto es igual, entonces, ¿a cuánto? A 0.109 por... Y tenemos, ¿no? Este es la estructura ocupacional C1. Guión 1. Subíndice 1 dividido para el subíndice para C1 subíndice 0, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Más 0.420. Sería D1 dividido para D2 subíndice 0, ¿no? Ahorita sí por razón de tiempo, ¿sí? Y más, bueno, eso es bueno del Excel, ¿no? 0.466 E2 subíndice 1 dividido para el E2 subíndice 0. Listo. Esta es la cuadrilla tipo, ¿sí? Le hemos puesto en forma de polinomio de igual manera y ya está calculado, o con esto calculamos ese cociente B1 sobre B sub 0, ¿no? ¿De dónde sacamos estos valores? El C11 y el C10, pues de aquí, ¿no? De la página de la tabla salarial de aquí, ¿no? De los costos horarios, estos últimos valores. El 3,60, 3,65. Para nuestro ejercicio, ¿no? Decíamos que el indicador 0 era del año 2019. Entonces, aquí deberíamos usar la tabla salarial del año y esos serán los indicadores sub 0, ¿no? Los que saquemos de aquí. Y como prácticamente la mano de obra se mantiene fija por todo el año, esto regiría para todo el 2020, ¿no? Sería el I sub 1, ¿sí? Ya vamos a hacer la próxima clase, una práctica del cálculo del reajuste, y ahí podríamos zafar cualquier duda, ¿no? Con esto estaría ya completita la fórmula polinómica, con incluida su cuadrilla tipo, ¿no? Esto Esa es. Ahorita es la famosa cuadrilla tipo. ¿Ok? Ahí estaríamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Solo quedan las ganas de llorar. Ya nada, vamos a hacer eso después. De lo de varios también dije. Ya, varios. ¿Varios de dónde sacamos? De acá, ¿no? A ver, creo que se me cerró esa. Es la otra. Estamos, ¿no? Ahí está, esa es. Y aquí sacamos el índice barrio, ¿sí? Del INEC. Tenemos acá después de la provincia, y me pasé, aquí estamos, ¿no? Componentes no principales por tipo de obra. Entonces dependerá si es que el presupuesto o el proyecto que estamos haciendo es una obra de un alcantarillado en zona urbana. Entonces aquí nos dice, ¿no? Alcantarillado zona urbana. Con el mismo concepto, si era octubre del 2019, aquí está su sub 0, ¿no? O su indicador sub 0. Y el 1 sería la fecha de pago de la planilla. En este caso íbamos a usar la de correspondiente al mes de junio, ¿no? ¿Sí? O julio, perdón. ¿Sí? Si es que su obra es un edificio, pues depende, ¿no? Si es que es un hospital, como pueden ver aquí, la parte de obra civil. Si es que es una escuela, pequeñas centrales hidroeléctricas, o si es un edificio residencial, ¿no? Multifamiliar o una casa, así unifamiliar. Si la obra que estamos haciendo no aplica a ninguno de estos de aquí,
donde tenemos que buscar es ahora en el índice de precios al consumidor. Estamos. Esa búsqueda les dejo como tarea, búsquense y me presentan la próxima clase a ver quién le atina cuál es el formulario que hay que buscar, ¿no? Ahorita por razón de tiempo no le voy a hacer. Quedaría eso para la siguiente clase, ¿sí? Esos jóvenes, no tendría más que decirles. Dejaríamos hasta ahí. Dijo índice de precios al consumidor, dije. Exactamente. Sí, al consumidor, ajá. Eso, de ahí sacamos el varios o el generales cuando nuestra obra no aplica ninguna de las que están ahí listadas, ¿no? Entonces ahí recurrimos a ese otro modelo, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar índice general a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel región también, ¿no? Y ahí queda como tarea para que se busquen y la próxima clase vemos cuál mismo ha sido el formulario que deberíamos encontrar. Eso, chicos, dejemos hasta ahí. Estaríamos conversando el día jueves, ¿no? Para hacer la siguiente parte, que sería calcular el reajuste de precios. No se olviden ya hacer sus fórmulas o tener listas sus fórmulas para ahí hacer una revisión, ¿no? Esto es, no sé si algún comentario final, si no ya terminaríamos la sesión. Denle like al video, suscríbanse para más contenido. Esta tarea que quedó individual, ¿para qué día es? Próxima clase. Si no estoy mal, creo que está para el jueves mismo, ¿no? Esa es. Ya puedo hacer hoy Solo de con la noche. fórmula tenemos que presentarnos, ¿cierto? Ya tengo en qué ocuparme. Claro. O sea, todo el proceso, ¿no? Mostrando, o sea, por poder irles revisando cómo fueron haciendo el cálculo, ¿sí? Hay 32 alumnos, eso significa que deberá existir 32 fórmulas polinómicas diferentes, ¿no? No van a ser necesariamente iguales o repetidas, cada uno tendrá una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Mucho ojo en ello. Ay, jodidos, le Bien, pagué. chicos, entonces me despido, dejamos hasta ahí. Y una consulta. Diga. Me parece que está para el día miércoles a las 12 de la noche. No pasa nada. Ya, entonces el día miércoles medianoche, ¿no? Para que veamos pronto ese día. Esa es. Listo. Más presión, más poder. Es hora de ver. Y amiguitos, Todo entonces chévere. nos vemos el día jueves, ¿no? Estamos conversando, tengan una buena semana. Nos vemos, amiguito. Ahí nos vemos. Guardemos. Ok. No olviden darle like al video y suscribirse.